Segunda de Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3, póngale un separador ahí. En el año de 2011, un filósofo inglés llamado A.C. Grayling publicó un libro llamado The Good Book, el buen libro. Este libro es conocido o fue lanzado a la venta como la Biblia para ateos. Resulta que este hombre decía que no necesitaba la gente una Biblia para portarse bien o para encontrarle propósito a la vida. Si es que este hombre se dedicó a recopilar la sabiduría de los filósofos griegos, se dedicó a recopilar también alguna de los cultos orientales como el budismo. En su libro también incluyó varios pasajes de poesía y los descubrimientos más importantes de la ciencia moderna. Todo eso lo fue juntando en un libro y lo publicó. Dice la publicidad de ese libro, dice: este libro pretende brindarle a aquellos que niegan la existencia de Dios un libro que les dé inspiración y que los guíe en la vida. Ahora, para vivir la vida, hermano, para encontrar sabiduría, para encontrar las respuestas a las preguntas más importantes que se hace un ser humano, créame que necesitamos algo más que un compendio de sabiduría humana. Necesitamos algo mucho más. Mire, un libro que contiene lo mejor de la sabiduría humana probablemente te puede dar algunos buenos consejos prácticos. Te puede aportar algunos datos interesantes, puede hacerte un poquito más culto. Sin embargo, un libro lleno de pura sabiduría humana no va a responder a las interrogantes más importantes que tiene el ser humano. La Biblia, este libro, es comparada con una espada, con una lámpara, con un martillo. Es comparada con pan, con leche, con carne. ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia de cómo van a ser los últimos tiempos. Y dice que los últimos tiempos van a estar marcados por la maldad, por la codicia, por la desobediencia, por el odio, por el salvajismo. Oye, hermano, para vivir la vida, créame, necesitamos regresar a la simple y profunda sabiduría que hay en la palabra de Dios. Hoy necesitamos volvernos al libro. El mundo entero necesita conocer este libro. Timoteo 3, versículos del 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Eso está tremendo. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y obviamente también la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero hablarte acerca del libro de Dios y quiero ir en primer lugar a por qué la Biblia es un libro único. Quiero hablarte de la singularidad de la Biblia. Mira, durante la historia, hermanos, se han escrito millones de libros, millones, literalmente. Algunos de esos libros que el hombre ha escrito son verdaderas joyas de la literatura, ¿verdad? El Quijote de la Mancha, Los Miserables, Guerra y Paz, y varios libros que son verdaderas joyas de la literatura. Otros libros son pésimos,
Y la mayoría de los libros son intrascendentes, pero la Biblia, hermano, en medio de todo ese océano de libros, es como un diamante en medio de toneladas de confeti. Así es la Biblia. ¿Por qué digo eso? ¿Qué es lo que hace especial y singular a este libro? Le voy a decir qué es lo que hace único a este libro. Su origen, su procedencia. A diferencia de cualquier libro que la mente humana ha producido, la Biblia tiene un origen celestial. La Biblia no es de manufactura humana, la Biblia tiene un origen celestial. Su autor es divino. Es cierto que fue escrito por hombres, pero el autor, la mente detrás de este libro es la mente de Dios. En nuestro texto, el apóstol Pablo emplea una palabra para describir la Biblia. Dice que es inspirada. Toda la escritura es inspirada. Y la palabra griega original es la palabra neustos, la cual, así se lo voy a ejemplificar de esta manera. La palabra neustos era como cuando uno infla un globo. Tú soplas aire para inflar un globo. Pablo está diciendo, este libro tiene la esencia de Dios, tiene el soplo de Dios. Él fue el que inspiró que este libro fuera escrito. Ahora la Biblia, hermano, contiene la esencia del carácter de Dios. ¿Quiere usted saber cómo es Dios? Aquí en la Biblia está. ¿Quiere saber cómo no es Dios? Aquí en la Biblia está. ¿Qué le agrada a Dios? Bueno, la Biblia nos lo dice. ¿Qué no le agrada a Dios? La Biblia también tiene la respuesta. En la Biblia, hermano, está la mente de Dios, está el corazón de Dios. Sus pensamientos se encuentran plasmados en las páginas de este libro. Verdaderamente Dios ha soplado, en un sentido figurado, para que los pensamientos que están escritos aquí o que están plasmados en estas páginas sean los pensamientos suyos. Mire, vamos a analizar un poquito qué es lo que la gente inconversa opina de la Biblia. Porque hay gente que descalifica la Biblia, ¿verdad? Dice, ese es un libro anticuado. Ese es un libro que ya no está de moda. ¿Por qué? Porque se escribió hace miles de años y lo que está escrito ahí ya no aplica para la sociedad de este tiempo. Otros dicen que la Biblia es un libro machista, ¿verdad? Dicen, es un libro que le tira a la mujer, es un libro ahorita que está tan de moda este rollo del feminismo, dice, la Biblia es un libro totalmente machista, un libro misógino. Hay otros que es un libro cuadrado, es un libro que alguien lo calificó como un libro aburrido, como un libro irrelevante. Algunos otros tienen una opinión más condescendiente con la Biblia, ¿verdad? Dicen, sí, es un buen libro para aprender algo de la sabiduría antigua, pero dicen ellos, tengo que decir algo, este libro fue escrito por hombres y fue escrito por hombres que buscaban sus propios intereses. ¿Sabes quién escribió la Biblia? Un grupo de gente, de papas, que solamente lo que estaban buscando era su propio beneficio. Así es que yo te aconsejo que no te fíes mucho de lo que está escrito en ese libro. Esa es la opinión de mucha gente. Pero ahora vamos a ver qué es lo que opina el autor del libro. Porque la gente en su ignorancia puede opinar muchas cosas de la Biblia. La gente en su ignorancia puede hablar barbaridad y media. La mayoría de personas que opinan de la Biblia nunca en su vida la han leído de tapa a tapa. La mayoría de personas que tienen una opinión negativa de
casados con una manera, con una filosofía, con un pensamiento que hacen que este libro no produzca en ellos lo que debe producir. Esa es la opinión de la gente. Pero ¿qué es lo que opina Dios? Quiero que vea conmigo algunos versículos, porque Dios opina de su palabra. Salmo 138, tu nombre, por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios honra su propia palabra. Mire, tal vez en esta época se nos hace extraño, ¿verdad?, que alguien defienda el honor de su palabra. Ahora la palabra es como cualquier cosa. Podemos decir una cosa y hacer otra, podemos comprometernos y al final no cumplir, pero hace mucho tiempo, la gente defendía su palabra incluso con su vida. Había personas que podían sellar un trato con un simple apretón de manos y con una simple palabra. Decían, mi palabra, yo la respeto, yo la sostengo, yo la cumplo, porque la palabra, hermano, que nosotros decimos va ligada a nuestro honor. Le digo, ahorita es raro esto. Ahorita la gente puede comprometerse de palabra y no cumplir, y simplemente salen con una excusa. Pero Dios sí tiene honor a su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra y su nombre están ligados. Mira lo que dice: ahí has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. La Biblia dice algo: no tomarás el nombre del Señor en vano. Y por lo tanto, hermano, tampoco deberíamos tomar en vano su palabra. Si no nos atrevemos a tomar el nombre de Dios en vano, no deberíamos atrevernos a menospreciar su palabra. Isaías capítulo 55, versículos 10 y ¿Qué otra cosa caracteriza a la palabra de Dios? Isaías 55, versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquel. La palabra que yo he dicho no la he pronunciado en vano, la he pronunciado para que cumpla un fin específico. Y dice, y el resultado que yo quiero está garantizado. ¿Por qué? Porque ha sido pronunciada por la misma boca de Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Hará todo lo que yo quiero. Mateo capítulo 24, versículo 35. Le estoy dando todos estos pasajes porque yo quiero que usted vea lo singular de este libro. Mateo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia tiene garantía de cumplimiento. Mire, puede cambiar lo que usted quiera, las modas, la sociedad, el clima, el mundo entero puede cambiar, pero la palabra de Dios no cambia, no pasa de moda. Dios no opinaba algo en el pasado y hoy opina algo contrario a lo que expresó en su palabra. Dice Jesús, el cielo y la tierra van a pasar, mis palabras no van a pasar. ¿Qué quiere decir? La palabra de Dios se va a cumplir, sí o sí. Primera de Pedro 1, versículos 24 y 25. Mira también que es otra característica de la palabra de Dios, que la palabra de Dios
es perpetua. Primera de Pedro 1, versículos 24 y 25, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y aquí está diciendo el apóstol Pedro, citando a Isaías, y dice, mira, la vida va a pasar. Las generaciones, gente, va a nacer y va a morir a lo largo de todos los siglos, dice, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios, la Biblia, ha tenido muchos enemigos a lo largo de su historia. Muchos. Emperadores, dictadores, intelectuales, tiranos, han querido destruir la palabra de Dios. Un hombre, un filósofo francés conocido por Voltaire, él era un hombre que aborrecía la Biblia. Él tenía mucha influencia en los círculos más importantes en la Europa de su época. Él escribía a los reyes y a los emperadores de Europa diciendo que se deshacieran de este libro. Y él dijo un día, antes de que yo me muera, voy a ver cómo este libro se extingue para siempre. Eso lo dijo en un momento de soberbia. El asunto es que Voltaire murió. Como dice la palabra de Dios, la carne es como hierba, la gloria del hombre es como la flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Voltaire murió. Y la casa en donde vivía, el día de hoy, funciona como el Museo de la Biblia, allá en Francia. Nada más para que vea cómo se la gasta el Señor. Ese hombre dijo, antes de que yo muera voy a ver extinto ese libro. Él murió. Y hoy la casa en donde él vivió y pronunció esas palabras es un lugar en donde la Biblia es reconocida. Mira, cuando alguien te pregunte, ¿y por qué crees en ese libro? ¿Por qué ese libro antiguo, ese libro pasado de moda? Tú hazle también unas preguntas. Pregúntale cuál es el libro que ha sido traducido a más idiomas. Pregúntale cuál es el libro más vendido en toda la historia. Pregúntale cuál fue el primer libro que se imprimió. Pregúntale cuál es el primer libro que ha salido al espacio exterior. Pregúntale sobre qué libro juran los presidentes, los jueces, los jurados, en los juicios, en los tribunales allá en Estados Unidos, pero sobre todo hazle una pregunta a aquel que te cuestione que si tú crees lo que dice este libro. Pregúntale qué libro ha cambiado tantas vidas como lo ha hecho este libro. Dile, bueno, ¿tú no crees en este libro? Bien, mencióname un libro que haya cambiado tantos millones de vidas a lo largo de la historia. Mencióname un solo libro que tenga tal cantidad de profecías cumplidas. ¿Quieres dejar callado a alguien que te la hace de tos porque tú crees en este libro? Solamente hazle estas preguntas. Dile, ok, eres una persona muy culta, ¿verdad? Bien, respóndeme entonces esto. Y verás que muchas veces simplemente es hablar por hablar, o sea, no hay un sustento en sus descalificaciones, pero quiero ir sobre todo en esta hora a cuál es la función de la Biblia, porque le voy a decir algo, hermano, no es que la gente tenga dificultad para entender lo que dice la Biblia. ¿Sabe para qué tiene dificultad? En obedecerla. ¿Entienden lo que dice la Biblia? La mayoría de la Biblia es muy clara, sobre todo en las cosas importantes, universales, en las cosas que todo ser humano debería saber. Es muy clara. Pero ¿por qué gente no acepta la autoridad de la Biblia? Porque tienen un problema en obedecerla.
La verdadera razón por la que muchos niegan la autoridad de la Biblia no es porque ésta carezca de argumentos sólidos, de argumentos reales, más bien porque la Biblia desnuda nuestra verdadera condición espiritual, nos muestra tal cual como somos. La Biblia es comparada con un espejo y nos muestra cómo somos, nos confronta, nos alumbra. Y muchas veces, hermano, eso es vergonzoso. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice que discierne los pensamientos, las intenciones. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No es que no entendamos lo que dice, es que de verdad que la palabra de Dios traspasa nuestros pensamientos, nuestras intenciones más ocultas y los saca a la luz. Pero hay algo, hermano, porque la palabra de Dios no solo sirve para confrontarnos. No, yo quiero que usted entienda algo. No es que Dios viene, nos hiere con su palabra y nos deja ahí desangrando, tirados. No. Cuando Dios trae su palabra es para curar ese pecado que supura. En Miqueas capítulo 2 versículo 7 dice: ¿no hacen bien mis palabras al que camina rectamente? ¿No hacen bien mis palabras? Claro que sí. La palabra de Dios no solamente es para herirnos. La palabra de Dios tiene básicamente 4 funciones, y nos la dice nuestro texto principal de esta tarde, de 2 de Timoteo 3, versículo 14, versículo 16. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios con nosotros? En primer lugar, dice que nos enseña. ¿Qué hace la palabra de Dios? Nos enseña, nos muestra verdades que antes ignorábamos. Piense usted en un maestro de escuela. ¿Para qué vamos a la escuela? ¿Para qué tenemos un maestro? Porque ese maestro nos va a enseñar cosas que antes no sabíamos. Cuando nosotros llegamos por primera vez a la escuela, no sabíamos sumar, no sabíamos restar, no sabíamos escribir, no sabíamos leer, pero un maestro o una maestra se encargaron de enseñarnos a hacer todas esas cosas. Bueno, la Biblia, dice Pablo, nos enseña cosas o verdades que antes desconocíamos. Antes de tener contacto con la palabra de Dios, usted y yo hacíamos cosas que en nuestra ignorancia pensábamos que estaban bien. Pero cuando viene la palabra de Dios y nos enseña algo nuevo, decimos: entonces ¿qué estaba haciendo? No era correcto. Nos enseña. Dice también que nos redarguye. ¿Qué quiere decir esta palabra? Nos dice cuando estamos mal en nuestros pensamientos y en nuestras intenciones. Aquí va a un nivel un poco más profundo. Cuando dice que nos redarguye, es algo así como cuando nosotros estamos batallando con pensamientos, o batallando con actitudes, o batallando con cosas que no se ven en el exterior, ¿verdad? Que están en el plano privado, íntimo, que muchas veces hasta la gente que está a nuestro alrededor desconoce. Cuando Pablo dice que la palabra de Dios nos redarguye, quiere decir que la palabra de Dios va a hacer un efecto en nuestras vidas. Nos va a mostrar que esos pensamientos o esas actitudes o esas intenciones no están bien. Es como una alarma interna que Dios usa para traernos de vuelta al camino. Hay otra cosa más que hace la palabra de Dios: nos corrige.
nos corrige. Ahora piense usted en un niño que está aprendiendo a escribir y que tal vez pone la palabra bonito con la letra V, ¿verdad? Y entonces usted ve y dice, bonito. No, ¿sabes qué? Bonito no va con la letra V, va con la letra B. ¿Qué hace usted? Lo corrige. Dice, borra eso que habías escrito y pon la letra correcta. La palabra de Dios nos corrige cosas que nos ayudan a mejorar en el día a día. Yo alguna vez he dicho, ¿quiere progresar en su vida cristiana? Haga caso a las instrucciones de la palabra de Dios. Porque hay personas que llevan tanto tiempo en una iglesia o conociendo del Señor, pero no ve uno muchos progresos en su vida cristiana, que no ve uno muchos avances. Mucho de eso tiene que ver con una lejanía de la palabra de Dios. La tienen arrumbada, cerrada, por ahí en algún lugar, no se acuerdan de ella, por lo tanto no puede corregirlos. Y por último dice que nos instruye. ¿Qué quiere decir esto? Nos muestra cómo debemos vivir ante Dios y ante los hombres. Nos da una instrucción, una dirección de vida. Este es el camino, dice Dios. Anda por este camino. Yo te instruyo. Este es el camino que lleva a la vida eterna. Este es el camino que lleva a tener esa vida que Dios ha planeado para ti. Porque entonces muchas veces no vivimos como deberíamos vivir. Bueno, es lo mismo que le decía yo hace un momento. Por la lejanía, este libro para nosotros permanece cerrado. Cerrado, no tenemos contacto con él. Mire, yo le voy a decir algo. Consiga una Biblia, hermano. Si usted no tiene una Biblia, consiga una. Y si de verdad dice, no tengo modo, no tengo cómo adquirir una Biblia, se lo digo en buena onda, acérquese con su servidor y yo le regalo una. Pero no carezca de una Biblia. Cómprese o consiga una Biblia. Sencilla o lujosa, chiquita o grandota, no sé, de acuerdo a sus posibilidades, pero por favor no carezca de una Biblia. Y una vez que usted tiene una Biblia en su poder, léala, léala. Todos los días haga un espacio, sumérjase en la sabiduría de la palabra de Dios. Sumérjase en esa sabiduría, porque le voy a decir algo, no importa si usted a duras penas acabó la primaria, no importa si usted tiene una maestría o un doctorado y usted es un gran hombre o una gran mujer de ciencia, tanto lo uno como lo otro, si usted se sumerge en la sabiduría de la palabra de Dios, usted un hombre o una mujer transformado, porque no estamos hablando de la sabiduría humana. Yo le decía de este hombre inglés, A.C. Grayling, él decía, yo voy a juntar toda la sabiduría de la humanidad y la voy a dar a la gente. No, ¿quiere usted verdadera sabiduría? La palabra de Dios es la respuesta. Salmo 119, versículo 130. La palabra de Dios puede referirse a varias cosas, pero una de ellas es a gente que no tiene nada de instrucción. Gente que tal vez nunca pasó por una escuela o no fue lo más brillante en la escuela, que no era reconocido por estar en el cuadro de honor. Pero hay una promesa en la palabra de Dios. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Nuestro texto de esta tarde repite esa promesa.
del Antiguo Testamento. En el versículo 15 de ahí de 2 de Timoteo 3, Pablo le dice a Timoteo que las Escrituras lo pueden hacer sabio para la salvación. Sabio. Mire, hay un problema actualmente, un problema muy grave, que personas pueden tener acceso a una Biblia. Mire, esta es la época de la historia en donde más fácil es conseguir una Biblia. Hay Biblias de 50 pesos, hermano. Hay Biblias que se pueden descargar gratis en un teléfono. Pero esta es una de las épocas en las que más hay una especie de analfabetismo bíblico. Es como cuando uno quiere fortalecer su cuerpo, como cuando uno quiere tonificar y tal vez compras pesas o te inscribes a un gimnasio o tienes ahí aparatos de ejercicio, pero nunca te acercas a levantar una barra o una mancuerna o hacer ninguna clase de ejercicio. Mira, puedes vivir si tú quieres dentro del gimnasio, pero si tú no te acercas, tú no te esfuerzas en levantar esa barra, en levantar esa pesa, en hacer una rutina, créame, su cuerpo se va a ver igual que como cuando llegó. Va a decir, oye, vas al gimnasio, ¿no? Sí, pero yo te veo igual. ¿Por qué? Bueno, probablemente porque aunque las cosas, los aparatos están ahí a la disposición, tú nunca los tocas. Con la Biblia sucede lo mismo, hermano. La Biblia está llena de la sabiduría de Dios, de la verdad de Dios, de las promesas de Dios, pero si nosotros no nos acercamos a ella, créame, no nos vamos a beneficiar. ¿Qué es lo que le pasa a usted en esta tarde? ¿Está enfermo? Dios tiene una palabra. ¿Está triste? Dios tiene una palabra. ¿Está contento? Dios tiene una palabra. ¿Está preocupado? Dios tiene una palabra. ¿Tiene que tomar una decisión? Dios tiene una palabra. ¿Quiere saber cómo ir al cielo? Dios tiene una palabra. Para todo lo que usted guste y mande, todo lo verdaderamente importante de esta tierra y de la vida venidera tiene que ver con esta palabra. Lo que usted quiera: salud, matrimonio, familia, hijos, finanzas, relaciones personales, la eternidad de Dios, la salvación, el pecado, todo lo que necesitamos saber está contenido en este libro. Pero necesitamos exponernos a este libro. Dice el salmista, la exposición de tus palabras alumbra. Cuando tú te expones, ¿qué sucede cuando tienes frío? Tú te expones a una fuente de calor, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando tú necesitas vitamina D? Tú te tienes que exponer a los rayos del sol. El sol, los rayos del sol van a cumplir una función en tu cuerpo, van a proveerte de una vitamina, de algo que tu cuerpo está necesitando, pero para que tú te beneficies de eso o lo obtengas, tú necesitas exponerte a él. Mira, hay personas, hermano, que simplemente quieren ser sabios, pero no quieren un compromiso con la Biblia. El Salmo 19, ahora quiero que retroceda 100 salmos atrás. En el Salmo 19, en el versículo 7, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Lo hace sabio, convierte el alma, la transforma.
Transforma nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de dirigirnos, de relacionarnos con los demás. La transforma. Mira, alguien que está en contacto, en exposición permanente con la palabra de Dios no es la misma persona. Y es más, yo le lanzo un reto. Pase usted todos los días unos minutos expuesto a la verdad de la palabra de Dios, y le aseguro que, le iba a decir un año, le aseguro que en 3 meses usted no es la misma persona de antes. La exposición de la palabra de Dios va a provocar una transformación en su mente, en su espíritu, en su corazón. Hasta su lenguaje va a cambiar, hermano. Mire, yo conozco personas que en el pasado tal vez no fueron a la escuela, no tuvieron una buena instrucción escolar, pero créame que hasta el lenguaje comienza a cambiarle a esa gente. Empiezan a adquirir un lenguaje más refinado, un lenguaje más elegante. ¿Por qué? Porque han tenido contacto con la palabra de Dios, se han vuelto gente sabia. Mira, hay cristianos que muchas veces se quedan callados cuando algún incrédulo, ¿verdad?, les rebate. Tal vez tú estás queriendo ganar un alma y algún incrédulo pasado de lanza le quiere poner por ahí un 4, ¿verdad? Y le dice, a ver, explícame esto. Yo muchas veces les he dicho, ¿sabe qué? No, con religiosos mejor usted pinte su raya. No se meta tanto con eso. Pero hay veces que cristianos se quedan callados, hermano, no necesariamente por mansedumbre. Muchas veces es por ignorancia. Ignorancia de cosas que son muy básicas de nuestra fe. Muy básicas. Ahora, yo no le digo que nos vamos a pelear con todo el mundo y vamos a estar disparando versículos a diestra y siniestra o agarrarnos a bibliazos con la gente, porque ese no es el fin, no es el fin. El fin es volvernos sabios, sabios para la salvación. Cuando nosotros hablemos de nuestra fe, no deberíamos sentirnos intimidados por personas que tienen más preparación que nosotros, o más edad que nosotros, o personas que tienen incluso más prestigio que nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que si tú te expones a ella, te va a dar sabiduría. Salmo 119, regresa una vez más al Salmo 119 y mira lo que dicen los versículos del 98 al 100. Salmo 119, versículos del 97, vamos a leerlo, al 100. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Versículo 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores, o sea, mis maestros, he entendido. ¿Por qué? Porque tus testimonios son mi meditación. Versículo 100, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Y acá hay 3 grupos de personas: maestros, ancianos o gente de experiencia, y enemigos. Y en todas partes el salmista dice, me volví más sabio que ellos. ¿Por qué? Porque me expuse a tus palabras. Tus palabras son las que me han dado sabiduría. Ahora escuche, e insisto con esto. No se trata de pelear, de rebatir y decir, le gané, porque a veces ese es el orgullo de gente que se mete a estudiar mucho la palabra de Dios, pero se le infla la cabeza, ¿verdad? Y en lugar de estar ganando almas para Cristo, simplemente se pone a discutir.
Ay, que esto significa aquello. A ver, explícame qué significan las copas del Apocalipsis. Y a ver, ahora dime qué quiere decir la palabra fulana de tal. Y hay gente que tiene una cabeza inflada, llena de conocimiento, pero escasa de sabiduría. Escasa de sabiduría. Cuando Dios promete darnos más sabiduría que nuestros enemigos, no es para volvernos arrogantes, presumidos. No, porque ese es el espíritu muy contrario al de la Escritura. La sabiduría que obtenemos al exponernos a la verdad de la Biblia es poder vivir la vida abundante que Cristo nos ofreció el día que nos salvó. Él dijo: yo vine para darles vida y vida en abundancia. Porque a veces lo que menos tenemos es vida abundante. Porque desconocemos. Mira la bendición que Dios nos ha dado a través de su palabra. ¿Quiere usted que todo le vaya bien? ¿Quiere usted dejarle a sus hijos un buen legado? Quiero cerrar con Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4 en el versículo 40. Deuteronomio 4 versículo 40. Guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres que le vaya bien a tus hijos después de ti? Aquí está la clave. Guarda los mandamientos de Dios. Lo que Dios dice. ¿Y cómo vamos a saber qué es lo que Dios dice? Aquí, ¿verdad? En su palabra. Ahí está qué es lo que espera Dios de nosotros, porque Dios espera algo de nosotros. ¿Y qué es eso? Que guardemos sus estatutos, sus mandamientos, y hay una recompensa en ello. Dice: te va a ir bien. Y después, cuando tú ya no estés en esta tierra, a tus hijos después de ti, porque ellos van a crecer mirando cómo tú eres un hombre que ama la palabra de Dios, una mujer que ama la palabra de Dios. Me gusta cuando mis hijos me ven estudiando. Y hace tiempo mi hijo Fer agarraba y sacaba una Biblia que tenía, una Biblia de dibujitos, una Biblia infantil, y se sentaba ahí enfrente de mí, en donde yo estaba, y decía: yo también voy a estudiar como papi. Y se pone, bueno, y estudiaba 5 minutos y luego se paraba y se iba a jugar. Pero había algo que le quedaba grabado. Que nuestros hijos vean cómo la palabra de Dios es un tesoro para nosotros, pero sobre todo que nos vean practicándola, porque eso es lo más importante de todo. Porque podemos tener un gran conocimiento, pero si no la practicamos, ahí viene la dificultad. Moisés le dijo al pueblo: ¿quieres que te vaya bien? ¿Quieres que a tus hijos les vaya bien? Guarda los mandamientos y los estatutos que Jehová tu Dios te da. Guárdalos y te va a ir bien en la tierra que Él te da. Quiero pedir toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado, en reverencia a Dios y en respeto también por las personas que están a nuestro lado. Quiero saber si probablemente hay alguien en este lugar o hay alguien en las redes sociales que nos mira y que no tiene una relación personal con Dios. ¿Y a qué me refiero? Porque mucha gente puede decir que ellos creen en Dios y que ellos están bien con Dios, pero la misma Biblia, el libro del cual he estado hablando en esta tarde, dice que al Padre solo se le conoce por medio del Hijo. Jesús dijo un día: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Aquí el asunto es: ¿tú tienes una relación personal con Jesucristo? Él es tu Señor, Él es tu Salvador. Él es la propiciación por nuestros pecados, dice la Escritura,
¿Qué quiere decir eso? Que Él es el único que puede darnos acceso a la presencia de Dios. Mira, yo hoy quiero invitarte a que tú tengas paz con Dios. Esto es lo más importante, que tú tengas paz con Dios, que Dios te bendiga. Pero no puede haber paz y no puede haber bendición si antes no hay arrepentimiento. Jesús dice, yo hoy toco a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto quiere decir que el Señor desea más que una confesión religiosa. Él desea una relación personal, una relación de persona a persona. Hay algo que no nos deja y se llama pecado. Pero la buena noticia hoy es que si tú vienes al Señor, Él no te echa fuera. Él dice, ven, estemos a cuentas. Aunque tu pecado fuera rojo como la grana, dice, yo lo borraré, se volverá blanco como la nieve. Tú eres esa persona, ese hombre o esa mujer. Si tú eres esa persona, simplemente levanta tu mano. Ahí en donde te encuentres. Tal vez estás aquí afuera, tal vez estás escuchando estas palabras. Y si tú estás afuera, yo te hago la invitación de que entres y que me permitas orar por ti. Si tú estás en las redes sociales, ahí en donde estás, levanta tu mano. Si tú estás aquí en este lugar, levanta tu mano ahí en donde te encuentres. Yo quiero orar por ti. Te quiero guiar en esta oración. Repite estas palabras después de mí y hazlo con toda la fe que hoy tengas disponible. Dios te está escuchando. Te voy a guiar en esta oración, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, hoy vengo delante de ti, reconociendo que no he vivido conforme a tu voluntad, reconociendo que he pecado, reconociendo que tengo necesidad, Señor, de tu gracia, de tu misericordia. Hoy vengo delante de ti a pedirte perdón, Señor. Tu palabra dice que aquel que viene a ti, tú no le echas fuera. Hoy te pido, Señor Jesús, que tú laves mi corazón, que tú laves mi alma, mi mente, de todo pecado, de toda cosa sucia, que me laves con la sangre del Cordero, esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Hoy, Señor, esa sangre habla mejor que la de Abel y habla a favor mío. Yo te doy gracias, Padre, por recibirme como hijo tuyo. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén.